no simplemente las vendas regularmente, y cada vez que quitaban las vendas se extraía toda la carne allí pegada de las vendas. Pero aparte de toda esta situación terrible, cargar con la conciencia y el pensamiento de decir, esto que tienes es por causa de algo malo que has cometido, condenaba a quien llevaba esta enfermedad. Era exiliado, tenía que irse de casa, no podía ser visitado por sus familiares, era totalmente execrado hacia una vida solitaria y con la carga emocional de que algo malo había cometido. En nuestros tiempos, en nuestros días, aún con el COVID, se le permitía a la persona, a los familiares, entrar con el paciente, así fuese descubierto, ¿no? Pero el tener a alguien cuando estamos en una situación de enfermedad da aliento al que está enfermo. Pero imagínese sufrir esta enfermedad y aparte los tuyos, los que están en casa, no puedan acompañarte en ese tránsito. Entonces era totalmente algo terrible y horroroso. Y es la historia que quisiera compartir con ustedes. Ahí en Mateo capítulo 8, el verso 1, nos muestra rápidamente la idea de lo que les venía hablando. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía ¿qué? Mucha gente. Lo que veníamos hablando. Siempre una multitud. Ahora, esa expresión, mucha gente, no está hablando de 15 personas, no está hablando de 50, no está hablando de 100. La expresión en el idioma en que fue escrito este pasaje demuestra que era una multitud. Hay algunas versiones que dicen una gran cantidad de personas o una multitud de muchas personas seguían a Jesús cuando éste descendió del monte. Algunos iban por una necesidad física, otros por las que ya hemos mencionado, pero querían estar cerca de él. ¿Y qué sigue diciendo el verso 2? Y he aquí, vino un leproso. Entonces el leproso tenía que vivir lejos de la presencia de aquellos que estaban sanos, y cuando se acercaba a algún lugar donde estuvieran personas sanas, él corría el riesgo de ser apedreado y de morir. Porque si llegaba donde estaba una persona sana o una gran cantidad de personas, él podía morir. Pero cuando por cosas de la vida se encontraban estos dos tipos de personas, un leproso con personas sanas, él tenía que gemir o gritar y anunciar que él venía pasando por allí. Y él decía, inmundo, inmundo. Así que los que iban en su misma dirección se ayudaban a ser alertados y iban hacia otra dirección. Ahora, hay una gran multitud, hay mucha bulla, están siguiendo a Jesús, y en la escena nos muestra que un leproso se postró ante él. Ahora, si hay mucha gente allí, ¿cómo llegó él hasta allí? Si usted en el papel del leproso, ¿qué hubiese hecho? Una gran multitud está rodeando a Jesús. ¿Cómo llegó él hasta allí? Porque dice la Biblia que se postró ante él. La gente se apartó y Jesús... Probablemente la gente se apartó, comenzaron a gritar en mundo, o él se cayó y se mezcló dentro de la multitud, ¿no? Rodeado. De pronto algunos sintieron el mal olor que iba pasando, pero era mucha gente, pero la escritura dice que él llegó hasta donde estaba Jesús. Llegó, aún con su condición, y se postró ante Jesús y hace una oración sencilla pero poderosa. Se postró ante él diciendo y le dijo, Señor,
si tú quieres, puedes limpiar. ¿Por qué el leproso no dice, sáname? ¿Por qué el leproso no dice, cúrame? ¿Por qué el leproso no utiliza otras palabras que tengan que ver con la enfermedad, sino que tengan que ver con algo de limpieza? Porque él no estaba tan interesado en la lepra externa, sino que estaba interesado en ser limpiado de ese gran pecado que le habían dicho que había cometido y que él necesitaba quitarse eso para sanar. Entonces, entre las dos cosas, él decidió ser limpiado del pecado que él había cometido por cargar esa enfermedad. Cuando vamos a Jesús, hay un montón de cosas de las cuales podemos priorizar. Pero naturalmente colocamos como prioridad las cosas pasajeras. Pero aquí este hombre coloca lo más importante en primer lugar y anhela que ese pecado que él carga en sí pueda ser quitado, pueda ser limpiado. Ahora, llega la gran pregunta, ¿y qué es el pecado? Algunos dicen que el pecado no existe, que es un invento de la religión para subyugar la mente de los creyentes y estos puedan hacer o no hacer ciertas cosas. Otros dicen que el pecado es la norma que el hombre se ha inventado para establecer ciertas reglas. Otros dicen que el pecado es hacer cosas malas. Pero si el pecado es hacer cosas malas, la solución ya la tenemos. ¿Cuál sería la solución? Dejar de hacer las cosas malas. Pero si la solución del pecado es dejar de hacer cosas malas, entonces ¿para qué vino Jesús? Si por nosotros mismos podemos dejar de hacer ciertas cosas malas, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene su venida y su muerte? Si yo sé que esto es malo y dejo de hacerlo y ya, libre, estoy limpio del pecado. Otra cosa, ¿quién determina lo que es pecado? Porque para mí esto que hago no puede ser pecado, pero para otros sí. Entonces vamos a ver rápidamente aquí en la escritura qué es el pecado. No viendo un solo concepto, sino todo lo que dice la Biblia respecto a esto. Vamos allí rápidamente, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. ¿Okay? Sí. Apocalipsis 12, el verso 7 al verso 10. Entonces dice, después hubo una gran batalla, ¿dónde? Allí hay algo contradictorio. Nada más con esa declaración. El cielo es un lugar de paz, de felicidad, de gozo, de santidad, la morada de Dios, pero inmediatamente esta declaración parece como que contradictoria. En ese lugar, en esa morada de Dios, hay un conflicto. Es normal que entre nosotros exista conflicto en este mundo, entre los seres humanos, pero dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Un momento. O sea, entonces Dios, para solucionar el conflicto que resolvió allá, nos envió el problema hacia acá. Estoy pensando de la manera natural como piensa el hombre, ¿no? O como usted ha pensado alguna vez, ¿no?
y sus ángeles fueron arrojados con él. Y termina el verso 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de ¿qué? De nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo primero que nosotros podemos ver en todo este relato es que un ser celestial en algún momento de la eternidad voluntariamente decidió rebelarse contra Dios. Pero no simplemente se rebeló él, sino que a través de sus argumentos, a través de lo que él pensaba que era justo y bueno, logró convencer a otros de lo que él decía que se tenía que hacer. Entonces el pecado, primeramente en la Biblia, antes de hacer cosas malas, es una actitud de rebelión. Y la actitud de rebelión es algo que sabe que está mal, pero aún así yo decido y voy hacia adelante. La actitud de rebelión es saber que hay un Dios, pero a pesar de que hay un Dios, yo decido ir en contra de ese ser que se llama Dios. Entonces, una cosa es hacer algo por ignorancia, pero otra cosa muy diferente hacerlo conscientemente, adrede, con premeditación y alevosía. Entonces aquí nos está diciendo que el pecado primeramente es rebelión contra Dios. ¿Cómo es que alguien perfecto y santo, dice Ezequiel y dice Isaías, que fue creado Lucifer perfecto, eran todos sus caminos? ¿Cómo, es la pregunta natural que nos hacemos, llegó a rebelarse contra Dios? Tratar de explicar el pecado es darle justificación. No, él se rebeló porque conocemos muy bien que como seres inteligentes, racionales, Dios le ha provisto al ser humano la capacidad de elegir. Entonces, si Adán y Eva, en un contexto perfecto, decidieron entre muchas opciones para comer, entre muchas opciones para tomar, en un contexto perfecto, decidieron ir en contra de Dios, ¿cuánto no más tú y yo en un contexto imperfecto, con limitaciones y con inclinaciones, estaremos dispuestos a rebelarnos contra él? Mucho más propensos estamos a caer. Ok, vamos allá al primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 2, desde el verso 16 y 17, primeramente. Génesis capítulo 2, el verso 16 y 17. Alguien que me ayude, por favor, audiblemente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay una orden, hay un mandato específico y claro. Pero no es que hay en el desierto un contexto difícil y un solo vaso con agua y ya. Eso es difícil aguantarlo, ¿no? Que te coloquen en un desierto, 50 grados, y te coloquen el vaso con agua y te digan: no te lo tomes. Es difícil ese contexto para mí y obedecer esa circunstancia. Pero estamos hablando aquí de un contexto de perfección. Todo lo que había hecho era bueno, todo lo que los rodeaba era bueno, tenía una diversidad de cosas, y entonces, dentro de las muchas, le dice: solo esto te lo prohíbo.
Entonces, no hay alguna justificación humana ni explicación humana que ellos hubiesen desobedecido. No la hay, porque no era un solo árbol, eran muchos. Ahora vamos allí rápidamente. Génesis capítulo 3, el verso 1 al 7. Ayúdame, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová les había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Vamos a detenernos allí. ¿Dónde estaba la serpiente? Estaba ahí. No, ¿dónde? ¿En qué lugar? En el mismo árbol. Ah, en el árbol. Había un árbol o muchos en el Edén. Había uno o muchos árboles. Ok, y la serpiente estaba específicamente ¿dónde? El árbol que Dios había prohibido. Si la serpiente estaba en el árbol prohibido y hay una conversación entre la mujer y la serpiente, ¿cómo se dio esa conversación? Si hay muchos árboles, ¿cómo se dio? Porque ella estaba. Ah, ella lógicamente tuvo que haberse ¿qué? Acercado. Estaba por allí. No era que ella estaba en una distancia lejana y escuchó la voz de la serpiente y le decía, oye Eva, aquí, ¿no? Ella va voluntariamente, conscientemente, en medio de tantas opciones, va hacia el camino que se le había prohibido. O sea, se va colocando en una situación que va a ser de desgracia para él. Siga leyendo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Ay. Del fruto de los árboles, de todos los árboles podemos comer, más del fruto Del árbol que está. en medio del huerto. ¿Por qué coloca el árbol en otra ubicación? Ella tenía que decir, pero del fruto de este árbol, dijo Dios que no comeréis. Pero en su expresión, ella pareciera que está hablando de que ese árbol que Dios había prohibido estaba ¿qué? Bueno, en otro lugar. Ella estaba enfrente del árbol, pero su respuesta al decir, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. No, ella estaba en medio del huerto. Estaba frente del árbol. Dijo Dios, no comeréis y qué más. Y le tocaría. Ya, eso dijo Dios, que no lo tocara. No. Dios solo dijo que no comía. ¿Y qué está diciendo él? Ah, entonces ella comienza a añadir, ella no simplemente accede, ella no simplemente está conversando con un animal, porque el león no hablaba, ni ningún otro animal habla, ni los animales hablan. Pero llegó al momento de ¿qué? De hablar con un animal. ¿Qué pasaría si salimos allí y nos habla un perro? ¿Qué es lo más natural, no? Estamos en un contexto de imperfección y nosotros haríamos eso. Era un contexto de perfección, pero ahora añade de que no lo toque, porque si lo come y toca el árbol, se muere. No. Entonces el pecado es rebelión, pero el pecado es ¿qué? Desobediencia. Vamos a ver qué nos dice aparte de rebelión y aparte de desobediencia, qué cosas hace del pecado. Vamos a buscar allí rápidamente. Mateo capítulo 15, el verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ah, entonces aquí lo que me está diciendo que aparte de
rebelión y aparte de desobediencia, el pecado es una condición. O sea que no necesariamente pecado únicamente es hacer cosas malas, sino que el pecado también es una condición. Vamos a seguir viendo Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Como el padre que no quería que su hijo se perdiera en el pueblo, desde bebé se lo llevó a la montaña. Y simplemente existían allá en la montaña el papá y el bebé. Pasaron los primeros 15 años y él ya se volvió un adolescente. Y el papá dijo, mi hijo no es un pecador, porque no ha visto nada más que las montañas y a mi persona. Pero un día de regalo le dijo, vamos a bajar al pueblo. Y cuando bajó al pueblo, comenzó a ver a las chicas y les preguntó, papá, ¿y cómo se llama eso? Y él le dijo, un pavo. Y seguían caminando por el pueblo y seguían comprando cosas y veía a otras mujeres y le decía, papá, ¿y cómo se llama eso? Otro pavo, hijo. Y así estuvieron todo el día. Y vieron muchas cosas que él nunca en su vida había visto. Nuevamente ascienden a la montaña y reflexionando en el día, el padre le pregunta, de todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué quiere decir esto? Que usted se puede encerrar en su casa y usted puede decir, ahora sí, me voy a portar bien porque yo sí voy a ser diferente a todo y voy a caminar tan derecho y voy a hacer tan esto y tan tarde o temprano. Aparecerá el pavo, un pavo particular, una inclinación especial y aflorará nuestra naturaleza, nuestra tendencia hacia lo malo. Vamos a leer allí Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová tardó en el pecado de todos. Entonces, resumiendo, el pecado número 1 es que rebelión contra Dios. El pecado es que desobediencia al mandato, ¿no?, de la ley de Dios. Y desobediencia nos lleva a hacer cosas malas. Y número 3, el pecado es una ¿qué? Condición. Entonces, si el pecado es una condición y engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y antes de yo ejecutar algo, primero nace en la mente del ser humano, no puedo por mí mismo solucionar ese problema. Ninguna vida moral, por muchos vasos con agua o platos de comida que se regalen, por muchas visitas que se hagan a la iglesia, por mucha fidelidad en los diezmos, por mucho canto que sea, nada de eso añade para quitarnos la lepra del pecado. Por eso fue necesario que Jesús viniera. Por eso fue una orden que Jesús viniera. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. Entonces está allí el hombre, le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Me imagino que la gente se retiró o agarró piedra o estaba a la expectativa de lo que Jesús iba a hacer. Y dice allí la escritura, lean la escritura, en Mateo, capítulo 8, el verso 2, 3, a ver, ¿quién me ayuda? Jesús extendió la mano. Jesús extendió la mano y ¿qué cosa? Entonces él le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús no le responde en palabras, sino en actos, en acción. Y lo toca. Y cuando Jesús lo tocó, asegúrense
que aquella gente dijo, lo tocó. Porque nadie podía tocar a un leproso porque según que quedaba inmundo. Entonces lo tocó. ¿Cuánto puede hacer el toque, una palmadita, cuando pasamos por momentos de dificultad? Las palabras se hacen a un lado, el toque, el abrazo, el decir estoy aquí. ¿Qué habrá sentido ese hombre cuando la mano de Jesús lo tocó? Cuando todo el mundo lo rechazaba, ahora Jesús lo toca. Pues en esta tarde ese mismo toque está disponible para ti y para mí. Porque cuando Jesús toca la vida del creyente, la vida del ser humano, algo va a pasar en la vida de ese individuo. Ahora, el verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué cosa? Quiero ser limpio. Le estaba garantizando el perdón de sus pecados. Y al instante, su lepra, ¿qué? Desaparece. Pero toda esa historia termina en algo extraño. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a quién, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Cómo que no se lo diga a nadie? Ok. Los únicos que podían decir a alguien quién era leproso y quién no era leproso eran los sacerdotes. Ellos tenían solo el poder para declarar si es leproso o no es leproso. Ya, pero no tenían la capacidad de quitar la lepra. Así que cuando Jesús le dice, ve y muéstrate al sacerdote, inmediatamente los sacerdotes lo iban a ver y le iban a decir, no tienes lepra. Y lo más natural es que le iban a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y en esta tarde, apreciados hermanos, ese mismo que tocó a aquel hombre quiere tocarte a ti y a mí y limpiarnos de toda nuestra maldad. Su toque es gratuito, su perdón es gratuito y su oferta de limpiarnos es gratuita. ¿Y limpiarnos de qué? De mi rebelión contra Dios, cuando Él me invita y yo digo no, y comienzo a argumentar. De mi desobediencia a Dios, cuando Él ha dicho o estipulado ciertas cosas y yo digo todo lo contrario, hago todo lo contrario. Y también me limpia de mis inclinaciones, de mi tendencia, de eso que pienso que sabemos que no debemos pensar. Entonces, Jesús en esta tarde quiere limpiarnos y darnos la solución del pecado. ¿Quiere ser tocado por Jesús? Creo que la mejor oración que podemos hacer en esta tarde antes de ir a casa es decir, como la de ese leproso. Señor, si tú quieres, límpiame. Y usted mentalmente va a decir de que este lo va a limpiar. Sea específico con él. No porque él no sepa, sino que es un acto de rendición. ¿Cómo llamó el leproso a Jesús? Dios. Señor. Muchos les gustan al Jesús que perdona, muchos les gustan a Jesús que salva. Todo el mundo está interesado en ese Jesús, pero pocos están interesados en reconocerlo y aceptarlo como su Señor. Hoy te invito a que hagas de Jesús el que te perdona y te limpia, pero también el Señor de tu vida. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar. Y mientras oramos, entonces, usted allí mentalmente, dígale al Señor, Señor, límpiame, y hable con él. Y hable con él. Después que ore a Dios de esa forma, no esté con la duda, ¿será que me perdonó esto? ¿O será que no vive en esa incertidumbre?
porque Él es el que está dispuesto todos los días a limpiarnos, a cambiarnos. Vamos ahora. Señor, tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro pasado y nuestro presente y aún nuestro futuro. Pero en esta tarde, entre muchas cosas que podemos pedirte, solo queremos pedirte una sola cosa esta noche: que nos limpies de todo nuestro pecado, de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, de nuestra inclinación hacia lo malo, y que tu toque maravilloso pueda darnos la seguridad de la salvación y del perdón en Cristo Jesús. Sin duda alguna, nuestras obras y nuestros mejores esfuerzos no podrán añadir nada para ser perdonados. Pero si hacemos de ti nuestro Salvador y nuestro Señor, tenemos la plena seguridad de que el cielo nos ha perdonado y nos ha limpiado porque te hemos aceptado y porque deseamos hacer tu voluntad. Gracias por el privilegio de adorarte y estudiar tu palabra en esta tarde. Llévanos con tu protección, con tu dirección a nuestros hogares, pero con la seguridad y la certeza que tú nos has limpiado con tu toque divino. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos agradecemos al pastor por el tema de esta noche? Gracias, pastor. Sin duda alguna nos alivia, ¿no?, saber que hay solución al pecado, y esa solución es Cristo Jesús. Amén. Y bueno, extendemos la invitación para la noche del martes. Mañana descansamos y vamos a tener una reunión de capacitación de evangelismo digital, pero como ya la hemos tenido ayer, pues queda un día de descanso para el pastor. Tiene que reponerse y nos veríamos aquí el martes a las 7:30. El martes, mañana es lunes. Sí, el martes a las 7:30. Así que muchas gracias por venir. Que tengan una buena noche. Que Dios los bendiga. Amén. Y saludos a la lección. 6-7 personas que se conectan. Adiós. Hermanos, sí, eso sí. Un minuto.